Todo el mundo conoce el nombre Jesús de Nazaret. Es probablemente el nombre más famoso de la historia de la humanidad. Lo hemos escuchado miles de veces en iglesias, películas y libros. Entonces, suponemos que si un hombre lleva el nombre de una ciudad, es porque esa ciudad realmente existió, ¿no? Pero, ¿y si Nazaret, tal como la conocemos, fuera solo un mito? Los historiadores romanos no la mencionan en ningún momento. Los antiguos textos judíos la ignoran por completo. Y durante décadas los críticos afirmaron que Nazaret fue solo una invención creada por los escritores de los evangelios para cumplir profecías. Sin embargo, una excavación reciente descubrió fragmentos que indican una posible casa de infancia de Jesús y esto podría cambiar por completo esta discusión. Hoy vamos a abrir los archivos de una de las disputas más acaloradas de la arqueología y al final quiero leer tu opinión en los comentarios. Si te gusta cuestionar la historia y quieres entender que ya se da por verdad y que aún está por descubrirse, suscríbete ahora mismo al canal. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video y deja tu like. De las profundidades del tiempo emerge Nazaret actual, con tráfico, hoteles y grupos de turistas. Si queremos entender por qué esta aldea generó tanta polémica entre historiadores y arqueólogos, hoy Nazaret es una ciudad grande del norte de Israel con decenas de miles de habitantes, iglesias monumentales y carreteras que la conectan con toda Galilea. Pero en el centro de la discusión no está la ciudad moderna, sino una pregunta mucho más limitada. ¿Existía, sí o no, un pequeño poblado llamado Nazaret en el siglo I, en tiempos de Jesús? El misterio arranca con algo tan simple que parece casi ridículo, el silencio de las fuentes. El Antiguo Testamento menciona decenas de pueblos, aldeas y ciudades en la región de Galilea. La lista pasa por lugares grandes, medianos y pequeños, pero Nazaret no aparece una sola vez. Esto por sí solo no sería definitivo. El Antiguo Testamento no pretende ser un catálogo exhaustivo de todas las aldeas. Pero llama la atención cuando se suma a otros silencios. El Talmud, esa enorme colección de discusiones y leyes judías compiladas siglos después, menciona docenas de localidades galileas, aproximadamente unas 60, muchas de ellas muy modestas. Sin embargo, en todo ese mar de nombres, Nazaret tampoco aparece. De nuevo, podríamos decir, bueno, tal vez era tan pequeña que no interesaba a los rabinos. Pero el problema se hace más serio cuando entra en escena Flavio Josefo. Josefo fue un judío del siglo I que primero luchó como comandante militar en Galilea y después. Josefo fue un judío del siglo I que primero luchó como comandante militar en Galilea y después se convirtió en historiador al servicio del imperio. Nadie conocía mejor que él los pueblos y aldeas de esa región. Los recorrió, los fortificó, organizó defensas y luego describió todo con un nivel de detalle impresionante. En sus obras, Josefo menciona alrededor de 45 ciudades y aldeas de Galilea, incluyendo algunas que hoy son poco más que ruinas en una colina. Habla de Séforis, Tiberíades, Caná, Jotapata y muchas otras. Pero en ninguna página, en ninguna línea, aparece la palabra Nazaret. Para muchos escépticos, este triple silencio, Biblia hebrea, Talmud y Josefo, fue suficiente para encender todas las alarmas. La lógica era directa. Si ni los textos judíos ni el principal historiador del siglo I menciona Nazaret, tal vez ese pueblo no existía en tiempos de Jesús. Quizás el título Jesús de Nazaret no se refería a una aldea concreta, sino que era un recurso teológico, una manera de pudieran decir, aquí vivió. Hay que subrayar algo importante. Esta sospecha no nació en foros de Internet, sino que fue discutida en cierto momento en ámbitos académicos y en libros especializados. El argumento de fondo era que si un lugar no aparece en ninguna fuente contemporánea y tampoco muestra evidencias arqueológicas claras de ocupación en el siglo I, la explicación más sencilla sería que aún no existía. Durante mucho tiempo, los evangelios tenían poco con qué responder. Podían apelar a la posibilidad de errores de preservación, a lo limitado de las fuentes o a la fe.
Pero en términos de pruebas físicas, el terreno parecía jugar a favor de los escépticos. Fue este conjunto de silencios más la aparente falta de vestigios residenciales antiguos, lo que alimentó durante décadas la idea de que Nazaret podría ser un añadido tardío, un nombre construido sobre la teología y la tradición, más que sobre piedra, barro y casas reales. Lo que nadie imaginaba era que bajo la ciudad moderna, esperando pacientemente, había inscripciones, fragmentos de cerámica, cimientos y hasta casas enteras que poco a poco iban a empezar a hablar. La duda sobre la existencia de Nazaret no fue solo un capricho escéptico reciente. Durante buena parte del siglo XX llegó a formularse como una hipótesis seria en ciertos círculos académicos. Uno de los nombres más conocidos en esta discusión es René Salm, que recopiló y reinterpretó datos arqueológicos disponibles y concluyó que en época de Jesús, la colina de Nazaret habría estado deshabitada o usada casi exclusivamente como zona de tumbas. Desde esa perspectiva, el contraste con los evangelios era brutal. Ellos describen un pueblo con casas, una sinagoga y vida cotidiana, mientras que la tierra, según esa lectura, hablaría solo de muerte. El argumento giraba en torno a la idea de que la tierra era más importante que la ciudad. Hallados en las primeras excavaciones franciscanas parecían concentrarse en periodos anteriores al siglo Hierro, época helenística o posteriores, periodo bizantino y cruzado, dejando un supuesto vacío precisamente en el tiempo en que Jesús habría vivido allí. Por otro lado, se destacaba que a principios del siglo XX conocían numerosas tumbas excavadas en la roca, en algunas de ellas claramente antiguas. Si Nazaret fuese principalmente una necrópolis, sería difícil imaginar una aldea judía observante construida encima de esos tumbos. Aquí entra el tema de la ley judía sobre impureza ritual. Textos rabínicos posteriores y la propia Torá muestran hasta qué punto el contacto con cadáveres y tumbas era un asunto serio. Tocar un muerto, entrar en una tumba o incluso pasar por encima de ella podía hacer a alguien ritualmente impuro por días. En un pueblo profundamente religioso, vivir literalmente sobre un cementerio no sería una opción sencilla. De ahí, algunos críticos dieron un paso más. Si la tierra estaba llena de tumbas y no aparecían estructuras residenciales claras del siglo Hierro, lo más lógico sería concluir que no existía un poblado judío allí en época de Jesús. Y Nazaret sería como mucho una creación literaria posterior. Durante varias décadas, quienes defendían la historicidad de los evangelios se encontraban a la defensiva. Podían argumentar que las excavaciones eran parciales, que la aldea original quizás estaba en zonas aún no abiertas, o que la concentración de tumbas en ciertos sectores no implicaba necesariamente que toda el área estuviese consagrada como cementerio. Pero en términos de imagen pública, la frase "solo se han encontrado tumbas, no casas", era muy potente. Nazaret empezó a ser citada como un ejemplo clásico de cómo la arqueología supuestamente desmentía los relatos bíblicos. Lo que casi nadie imaginaba era que con el tiempo nuevas excavaciones iban a matizar su contenido, y que las laderas montadas profundamente esa lectura, mostrando que los datos disponibles a principios del siglo XX eran simplemente insuficientes para cerrar el caso. Sin embargo, la arqueología tiene una característica incómoda para cualquier teoría: no se detiene. Nuevos hallazgos pueden obligar a revisar conclusiones que parecían seguras. El primer gran giro en la historia de Nazaret no ocurrió un sincronizar con el video en la costa del Mediterráneo, en las ruinas de Cesarea Marítima, en 1962, durante excavaciones en ese importante puerto de época romana, se encontraron fragmentos de una inscripción reutilizados en una sinagoga antigua. El texto en hebreo y arameo fue reconstruido a partir de varios pedazos, y enumeraba los turnos sacerdotales que habían servido en el templo de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo, junto con los lugares donde esas familias se reunieron dentro de la ciudad. Entre las muchas se reasentaron después.
Entre los nombres de esas localidades aparece uno que nos interesa especialmente: Nazaret, asociado a la familia sacerdotal de Appiches. Este hallazgo fue decisivo por varias razones. Primero, porque se trata de una evidencia grabada en piedra que menciona a Nazaret como un lugar real en la generación inmediatamente posterior a la caída de Jerusalén. No es un comentario teológico ni una tradición tardía, sino un registro comunitario que indica que este grupo de sacerdotes se instaló en este pueblo. Segundo, porque muestra que Nazaret era reconocida como una aldea judía legítima, lo bastante estable como para recibir una familia sacerdotal que necesitaba un nuevo hogar después de la destrucción del templo. La inscripción de Cesarea es la primera vez que el nombre Nazaret aparece fuera del Nuevo Testamento en una fuente antigua conocida. Con ella, la idea de que Nazaret fuera una invención completa creada siglos más tarde pierde mucha fuerza. Para finales del siglo I o II comienzos del ya existía una Nazaret que formaba parte del mapa religioso judío. Sin embargo, incluso este avance no cerró la discusión. Los críticos señalaron un punto importante. La inscripción demuestra que Nazaret existía en época posterior a la guerra del 70 después de Cristo, pero no prueba directamente que estuviera habitada en torno al año 50. Cuando los evangelios sitúan la vida de Jesús, podría, según esta hipótesis, tratarse de un asentamiento relativamente nuevo, fundado precisamente para acoger a sacerdotes desplazados después de la destrucción del templo. En ese caso, la ciudad sería real, pero no habría sido el lugar de la infancia de Jesús. En resumen, la inscripción de Cesarea obligó a abandonar la idea de una Nazaret puramente mítica, pero dejó abierta la posibilidad de una Nazaret tardía, nacida después de los acontecimientos descritos en los evangelios. Para avanzar más allá, ya no bastaban nombres en una piedra costera. Hacía falta encontrar en el propio suelo de Nazaret restos de viviendas y de vida cotidiana fechados con claridad en el siglo I. Idealmente en la primera mitad de ese siglo. Esa sería la verdadera prueba clave que muchos estaban esperando.